el Banco Central de Venezuela ha venido publicando con retraso. En ese momento, el oro monetario representaba 60% de las reservas y la liquidez un 26%. Pero a la fecha se estima, como tú dijiste, que tenemos una liquidez increíblemente baja y de ser necesario no tenemos los recursos para hacer pagos en efectivo. Ok, en la combinación de esa composición también me gustaría incorporar el tema de las divisas que llegan por exportaciones no petroleras hoy día a Venezuela. Sí, Venezuela, como tú decías, depende altamente de las divisas que vienen por exportaciones petroleras, pero son insuficientes porque Venezuela se acostumbró a gastar $100 por barril y estamos recibiendo un barril que ahorita está por debajo de los $40. Eso quiere decir que además de haber gastado las reservas que entran por exportaciones petroleras, Venezuela ha venido gastando un promedio de $35 millones diarios de las reservas internacionales. Es decir, gastamos todo lo que entra más lo que en teoría deberíamos estar ahorrando. ¿Se ha deteriorado? ¿Cuál ha sido la trayectoria en los últimos 6 meses, por ejemplo? Desde el segundo semestre de 2014 ya estábamos viendo una caída en las reservas internacionales, producto de la caída del barril petrolero. El gobierno central ha tratado de tomar algunas medidas para evitar que esto siga ocurriendo, pero no lo ha logrado hacer de manera sostenible. Por ejemplo, ha pasado recursos del Fondo Chino a las reservas internacionales, ha permitido que se incorpore, por ejemplo, el yuan, el renminbi, también ha permitido, por ejemplo, que países como Jamaica y República Dominicana recompren la deuda de Petrocaribe, pero estos son mejoras del stock puntual de reservas internacionales. Lo que no se ha conseguido es una manera de aumentar el flujo sostenible de divisas. Y aquí quizá cabría entonces ya empezar a pensar que este es el ahorro de un Estado y no de un gobierno y las opciones que tiene, es decir, estás hablando de un efecto para todos los venezolanos. Efectivamente, porque de estas reservas internacionales no solo se debe pagar la deuda extranjera, también se cubre, por ejemplo, las importaciones. Recordemos que en Venezuela tenemos un control cambiario, eso quiere decir que el gobierno tiene el monopolio en el manejo de las divisas y todas las divisas que se usan para importar de manera oficial vienen del gobierno central. Esta caída ha hecho que, por ejemplo, caigan las importaciones privadas de manera sustancial en el último año y eso se refleja en términos de escasez y desabastecimiento. ¿Qué debe hacer la autoridad? Yo entiendo que hay varias opciones, siempre se piensa en China como una alternativa, se ha hablado con mucha polémica del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las opciones reales, primero, de emergencia y cuáles deberían ser las sostenibles, que es muy diferente? En el corto plazo, una opción es lo que hemos visto que ha hecho el gobierno, que es liquidar oro monetario, es decir, convertir reservas no líquidas en líquidas para utilizarlas. Eso nos pone en una situación de riesgo, porque como vemos que el barril petrolero no se recupera, no esperamos una recuperación en la entrada de divisas al país. Entonces, en el corto plazo, eso es una opción. Otra opción es que se termine de titularizar la deuda de Petrocaribe. Pero una opción verdadera y sostenible en el tiempo es que Venezuela empiece a atraer inversión extranjera directa. Eso quiere decir que se debe generar confianza en el mercado interno. Lamentablemente la inversión extranjera en Venezuela ha venido cayendo. En 2014 cayó 88%. Según la CEPAL, Venezuela solo recibió 320 millones en inversión extranjera directa, cuando la región Latinoamérica recibió algo así como 158.000 millones de dólares. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el modelo económico para atraer inversión extranjera y que sea sostenible las importaciones que necesita el país. Cambiar el modelo económico que implica ¿qué? Para entender el costo que tiene en términos políticos, porque yo creo que primero hay que llegar a tocar un fondo para empezar a despegar de esta situación. Bueno, lamentablemente Venezuela es vista al día de hoy como la cuarta peor economía para hacer negocios según el ranking de hacer negocios del Banco Mundial. Somos la novena menos competitiva según el Foro Económico Mundial y estos rankings permiten identificar las principales trabas para hacer negocios. Me refiero, por ejemplo, al control cambiario, al control de precios, a la inflación, a la burocracia gubernamental que lamentablemente es ineficiente, a las dificultades para importar y exportar en Venezuela. Es decir, están claramente identificadas las trabas y es necesario que el gobierno central se siente con el sector privado para tratar de solventarlas. ¿Cuál es el mandato hoy día del Banco Central para cerrar? El día de hoy el Banco Central y desde la Constitución del 99 es velar por la estabilidad cambiaria y la estabilidad de precios en Venezuela. El Banco Central nace en 1939, es decir, tiene una historia larguísima y estamos viendo en los últimos 16 años una pérdida de discrecionalidad importante. La autonomía del Banco Central es fundamental para atacar el problema de la inflación. Este es el análisis técnico de Anabel Abadía, economista del Grupo Consultoro DH desde Caracas. Te agradecemos, buen fin de semana. Gracias a ti.